La protección de los datos personales se ve desafiada por el rápido desarrollo y el veloz despliegue de la inteligencia artificial, pues su utilización implica necesariamente el tratamiento de datos masivos, dentro de los cuales se incluyen diferentes categorías de datos personales, lo cual representa un riesgo para la seguridad de todas y todos los usuarios. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Diálogos Educativos. En esta ocasión estaremos abordando un tema fascinante: riesgos y desafíos de la inteligencia artificial en la privacidad. Y para ello tenemos el día de hoy verdaderos expertos y una experta que van a ayudarnos a entender algunas aristas de este interesante tema. Voy a presentarlos. Está el día de hoy con nosotros el doctor Boris Escalante Ramírez. Él es coordinador general del Centro de Estudios de Computación Avanzada de la UNAM y profesor de carrera de la Facultad de Ingeniería. Su área de investigación es la visión computacional. Es autor o coautor de más de 160 artículos de investigación publicados en revistas y memorias arbitradas internacionales, 2 patentes internacionales y 13 desarrollos tecnológicos de impacto en los sectores productivo y de servicios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los cuales destacan la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Exactas en 1997 y el Premio Nacional de Ciencia de Datos en 2021. Doctor Escalante, es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el día de hoy la doctora Gina Gallegos García. Ella es ingeniera en computación y obtuvo el grado de maestría y doctorado en ciencias en la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, ESIME Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional. Durante el verano de 2011, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Desde enero de 2010 y hasta abril del 2019, fue profesora investigadora en la ESIME Culhuacán. Actualmente ella es investigadora del Centro de Investigación en Computación del IPN, donde es jefa de laboratorio de ciberseguridad. Pertenece a diferentes redes de investigación, tanto nacionales como internacionales, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus áreas de interés son la criptografía moderna y poscuántica, los dispositivos con recursos restringidos, la seguridad en el ciberespacio, la votación electrónica, el diseño de protocolos criptográficos y la seguridad demostrable. Doctora Gallegos, bienvenida. Un placer tenerla. Hola, Jacqueline. Muy buenas tardes y agradezco la invitación. Tenemos también el día de hoy con nosotros al doctor José Alberto Incera Diegues. Él es doctor en informática por la Universidad de Rennes 1 en Francia, maestro en ciencias por el Imperial College of Science, Technology and Medicine en Inglaterra e ingeniero en electrónica con especialidad en sistemas digitales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una especialización en ciencia de datos por la Universidad Johns Hopkins, impartida en Coursera, así como varias certificaciones en inteligencia artificial, Big Data y blockchain. Fue director de la Maestría en Tecnologías de Información y Administración del ITAM, donde también es profesor investigador y miembro de su Centro de Estudios de Competitividad. Ha sido profesor visitante en la UNAM, en la UAM, en la Universidad Anáhuac, en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña en Francia y en la Universidad Colorado en Boulder, Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos de verdad encantados de que estén para ayudarnos a comprender todos estos riesgos que vemos frente a la proliferación de la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general. Les pediría que comenzáramos trabajando en esta pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son estos principales riesgos que la inteligencia artificial plantea para la privacidad de las personas? Y si pudiera ayudarnos, por favor, José Alberto, empezar a entender cuáles son estos principales riesgos, por favor. Con mucho gusto, Jacqueline, muchas gracias nuevamente. Yo creo que me acomodaría más empezando por acordar qué es privacidad, ¿no? Y
Y en principio, pues ese derecho que tenemos a la intimidad, a dejar de lado aspectos de nuestra vida privada, sobre todo lo que eventualmente, con lo que eventualmente llamaríamos los datos sensibles, creo que ese es un aspecto muy importante que solemos dejar de lado o no pensar explícitamente en él. Y probablemente más los jóvenes que los adultos, ¿no? El punto importante aquí es que se podría entender fácilmente la privacidad físicamente. No quiero que alguien me esté monitoreando, vigilando, siguiendo todo el tiempo, pero no somos muy conscientes de nuestra traza digital o nuestra presencia digital cuando estamos interactuando en redes sociales o en cualquier momento a través de Internet. Y ahí hay un punto delicado, porque la inteligencia artificial se nutre de datos y hoy, como nunca en la muy joven historia de la computación, tenemos capacidad de colectar grandísimos volúmenes de datos y esos volúmenes de datos van generando perfiles que estarían creando este seguimiento sistemático en el mundo digital y sin que seamos conscientes, ¿no? Las capacidades que tienen las herramientas de inteligencia artificial, muchos de los elementos que vamos a hablar un poco más adelante, para colectar datos de los que no somos conscientes, almacenar datos de los que no somos conscientes y sobre todo utilizarlos para decisiones o para situaciones en las que nunca se nos pidió nuestro consentimiento. Creo que esos son los riesgos más importantes, más inmediatos y de los que se van a derivar otros factores. Y el segundo, en esta colecta de datos, pues hay grandísimos volúmenes de datos que si no son resguardados adecuadamente, pues pueden ser comprometidos. Y en el comprometer esos datos, pues ciertamente implica el poner en riesgo muchísimos aspectos de nuestra identidad física y de nuestra identidad digital. Totalmente. Boris, por favor, si pudieras comentarnos, para ti esta traza digital, esta colecta de datos, ¿cuáles son estos riesgos que podemos ver en esta forma de la IA y presente en todos los días? Sí, con mucho gusto. Mira, los datos personales que puede tener un individuo guardado en su ordenador o un organismo en sus bases de datos, eh, tienen varios fines. A ver, primero, en el caso de un organismo, pues obviamente los necesita para generar conocimiento, para generar estrategias de mercado, productos, etcétera. Entonces, en principio, esas grandes cantidades de datos les sirven a las instituciones para un fin bueno, positivo, benéfico de generar conocimiento a partir de los datos. Sin embargo, al mismo tiempo son un botín para los sistemas inteligentes que están tratando de obtener información de datos personales. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan muchísimos datos para entrenarse y para funcionar bien. Entonces, esas grandes cantidades de datos son realmente susceptibles a ser sustraídas, a ser robadas por todos estos sistemas que tratan de entrenar sus sistemas para a lo mejor obtener un perfil tuyo, para venderte productos a tu medida, ¿sí? Y es cuando empiezan, primero que nada, a violar tu privacidad, pero segundo, el punto más importante aquí es que el que está guardando esos datos es responsable de la seguridad, es responsable de mantener la integridad de esos datos y por lo tanto debe tener sistemas que eviten la sustracción y el robo de esos datos. Entonces, esa es una parte muy importante. Quien tiene los datos los debe proteger justamente para evitar que estas terceras personas con fines no tan claros a veces, no tan transparentes, puedan hacer mal uso de ellos. Entonces, y para controlar esto, pues ha habido muchos esfuerzos, por ejemplo, pues hay normatividad, hay marcos regulatorios que evitan el mal uso de los datos personales. Aquí el problema está en cómo asegurarse de que esos organismos cumplan con esa legislación, con esa normatividad, porque te pueden estar extrayendo información sin que te das cuenta y están violando esos principios, esas regulaciones. ¿Sí? Entonces, esos son, creo que, dos de los principales problemas y peligros, riesgos que tiene la inteligencia artificial para la seguridad de los datos. Claro, y es muy interesante, tenemos a la vez un conocimiento de estos datos, aportan un conocimiento, pero por otro lado son un botín, como mencionas. Gina, ¿qué podrías complementar a estos riesgos que estamos poniendo en la mesa?
Claro que sí, Jacqueline. Bueno, me gustaría arrancar comentándoles que actualmente hay dos términos que hemos estado escuchando mucho. Son aquellos denotados como tecnologías emergentes. Creo que sin duda alguna estos dos términos pues, nos permiten señalar la emergencia, la convergencia de nuevas tecnologías con potencial de alguna manera de demostrarse como tecnologías disruptivas. ¿A qué nos referimos? A que se caracterizan por ser innovadoras, por ejemplo, que aportan mejoras frente a otras otras tradicionales que ya fueron consolidadas, ¿no? Pero que aún no han alcanzado su nivel máximo de madurez. Actualmente se dice que el 72% de las interacciones entre dos o más entidades involucran las tecnologías emergentes. ¿Qué ejemplos pudiéramos poner en cuanto a estos términos que estamos señalando? Pues sin duda alguna las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial. No significa que sean las únicas, sin embargo, me parece que son las que debiéramos acentuar en esta discusión que es la que nos trae a la mesa, ¿no? Y pues sin duda alguna, como bien lo comentan mis colegas, al estar transmitiendo información desde una entidad emisora hasta una entidad receptora, actualmente se manejan infinidad de volúmenes de datos. Me parece que estamos llegando en un momento en el que es más que fundamental el tener grupos multidisciplinarios de investigación y pues sin duda alguna me voy a atrever a hacer mi comercial, sin duda alguna la ciberseguridad es la que nos va a ayudar en su totalidad a poder garantizar estos servicios de seguridad que de alguna manera pues se convierten en los riesgos que ahora nosotros vamos a tener en cuanto al uso masivo de la inteligencia artificial. Me parece que el principal es, ya lo comentaron, la privacidad. O sea, sin duda alguna, ahora todos nos comunicamos, todos utilizamos tecnologías de la información. Ahora yo les comento a los estudiantes, ya los bebés nacen con el dispositivo móvil incluido. En casa no lo sé, estos grupos de la tercera edad, pues también, o sea, ya de todo mundo ya no hay sesgo, o sea, ya todo mundo, ya no hay discriminación completamente, ¿no? Sino ya cualquier persona tiene un dispositivo, utiliza las tecnologías de la información y pues sin duda alguna me parece que debemos englobar el esfuerzo en el servicio de seguridad, mejor conocido como privacidad. Claro, y está, claro, hay una democratización de los dispositivos, ¿verdad? Eso sí están en todos lados, pero se menciona justamente esta parte de los marcos regulatorios, ya ustedes lo pusieron aquí. ¿Cuáles son estos problemas éticos que surgen cuando esta IA usa nuestros datos personales y puede hacer cosas que impactan efectivamente la vida cotidiana de los usuarios, de las usuarias? Boris, si quisieras comentarnos algunos de estos problemas éticos y los marcos regulatorios que decías. Sí, claro. Hay que recordar que la inteligencia artificial y sobre todo los modelos de aprendizaje profundo hacen lo que aprendieron, ¿sí? Lo que aprendieron a hacer. Hay una persona, hay alguien que les enseña, que los entrena, ¿sí? Y depende de los resultados, las inferencias que van a hacer estos sistemas, pues dependen justamente de quién los entrenó, con qué fin los entrenó, con qué tipo de datos los entrenó. Y esto puede llevar a un problema muy serio que es la discriminación. Un ejemplo muy sencillito es que si están entrenando un sistema para generar, por ejemplo, imágenes, y a este sistema lo entrenaron con puras personas de raza blanca, etcétera, etcétera, nunca te va a generar un prototipo de una persona de otra raza, ¿no? Entonces ahí empiezan los sesgos, las discriminaciones, y eso puede llevar a un problema muy delicado por toda la diversidad que hay, pues no nada más de razas, sino de creencias, de género, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que está muy, muy de moda, y hay que tener mucho cuidado. La otra cosa es quién es, por ejemplo, responsable de lo que haga un sistema de inteligencia artificial. Y pongo otro dato, que ha surgido mucho últimamente con estos datos, con estos autos autónomos. Si un automóvil autónomo que se maneja solito atropella a una persona, ¿sí? ¿Quién es responsable de ese accidente? ¿Es responsable la persona que está dentro del vehículo? ¿Es responsable la compañía? ¿Es responsable la persona que diseñó el sistema de navegación autónoma?
Este es un ejemplo muy sencillito que se puede replicar en muchas otras áreas, por ejemplo, en áreas de salud. Si tenemos un sistema inteligente que ayuda a hacer un diagnóstico médico y se equivoca, son temas muy sensibles y obviamente tiene que ver con la ética, y esto tiene mucho que ver con un punto. Hay muchos sistemas, actualmente los sistemas inteligentes y sobre todo los modelos de aprendizaje profundo funcionan y muchas veces no sabemos exactamente cómo funcionan. Estos sistemas, tú les das una entrada, una salida y los vas entrenando de forma que ya no cometa errores y que te dé la salida, la inferencia que tú tienes, pero en el fondo no sabes cómo trabajan exactamente. Y eso es también un problema ético porque te puede producir resultados, es inteligencia artificial, inferencias que están basadas no en los datos centrales en los que debe hacer la reflexión, sino a lo mejor en datos secundarios. ¿Sí? Entonces, ese es un problema muy, muy importante que si estamos usando inteligencia artificial, tenemos que garantizar que las decisiones que está tomando este sistema están bien tomadas con base a lo que a los datos importantes. Claro, pues son grandes problemas. Por un lado, estos sesgos, por un lado, las cuestiones legales de responsabilidad. Gina, ¿qué podrías agregar a estos problemas éticos? Me parece que pudiéramos agregar justo que viene de la mano los sesgos, la discriminación, ¿no? También es un punto que sin duda alguna si dejamos de una muestra, dejamos ciertas características de esa muestra de lado, pues ahí lo que vamos a observar inmediatamente es una discriminación. O sea, sin duda eso, bueno, actualmente hay muchos movimientos que están relacionados con la discriminación. O sea, no quiero imaginar qué es lo que va a pasar o cómo es que va a ir aumentando exponencialmente este tipo de cosas con la discriminación si ahora nosotros vemos que estamos dejando grupos, no sé si llamarles vulnerables o al menos grupos con características muy particulares de lado, ¿no? Entonces, me parece que viene de la mano tanto el sesgo como la discriminación, que insisto, pues debiéramos de comenzar a trabajar en justo esto que comentamos, marcos regulatorios que se enfoquen en este tipo pues de pruebas que dejan de lado ciertos grupos con un par de características, ¿no? Otro riesgo que yo pondría sobre la mesa, pues es este término que seguramente hemos escuchado, que es mejor conocido como transparencia, ¿no? O sea, y justo bueno, luego yo les comento a los estudiantes qué es lo que, o sea, somos una sociedad que de alguna manera nos queremos estar enterando de todo, ¿no? O sea, siempre va a existir una tercera entidad que quiera estarse enterando de lo que pasa entre una comunicación vía emisor y receptor, ¿no? Si a eso le sumamos todo esto que ya estamos comentando, de que ahora vamos a manejar indiscriminadamente volúmenes de datos, si esto le vamos a sumar que nosotros, el ser humano tiene un comportamiento que en la mayoría de las veces no es tan ético en cuanto al comportamiento de la persona, pues ahí volvemos otra vez a caer en lo mismo, ¿no? Bien lo comentaba Boris, si nosotros los humanos somos los que estamos entrenando a este tipo de algoritmos, pues ¿qué le vamos a enseñar a este tipo de algoritmos? Pues le vamos a compartir nuestra propia forma de ser. Entonces me parece que también el meterse en la parte de la transparencia, pues sin duda alguna impacta sobre las acciones que se reflejan sobre este tipo de algoritmos de aprendizaje automático. Es lo que podría yo comentar. Muchas gracias, Gina. Vamos con José Alberto. Además de esta transparencia que nos comenta Gina, de esta discriminación y el problema de la conciencia de los datos que compartimos, ¿qué podríamos agregar acerca de estos marcos regulatorios? ¿Cómo podríamos evitar eso, José Alberto? Voy a disfrazarme 17 segundos de abogado del diablo. Creo que un problema grande sobre los sesgos de los que habla Boris y de los que habla Gina, pues tiene que ver con dónde están los insumos con los que entrenas a las herramientas de aprendizaje automatizado. Y esos insumos, o sea, hoy es posible hacer aprendizaje profundo porque hoy tenemos acceso a esos datos y tenemos tecnologías de información que lo permiten. Hace tiempo no teníamos ni los datos ni la capacidad de cómputo para hacerlo. Entonces, este entrenamiento masivo pues se hace captando información de redes sociales, información que tenías en Internet, información de interacciones, y entonces lo que ocurre con los sesgos de los que están hablando mis colegas, pues tiene que ver con un componente chiquito que son los sesgos de datos, y esos datos con los que las herramientas suelen ser entrenadas,
preservan los estereotipos y las discriminaciones y las diferenciaciones que históricamente hemos tenido. Entonces, el problema parece ser que querríamos como sociedad mejorar esos áreas de oportunidad, esos defectos que tenemos, pero al automatizar las actividades que fueron entrenadas con esos patrones, pues entonces estás amplificando los estereotipos, estás agrandando los factores de discriminación. Y creo que ese es un elemento que requiere de toma de conciencia y aprendizaje. O sea, aplaudo enfáticamente que la CUAED haga este tipo de foros con este tipo de temas, porque hay mucha ignorancia. O sea, mi gorro abogado del diablo pasa porque a lo mejor con la pasión con la que los investigadores habilitan las posibilidades que nos dan las herramientas de aprendizaje automatizado, sobre todo las de aprendizaje automatizado profundo, no hay hasta recientemente una conciencia de las implicaciones que podrían tener esos entrenamientos y esos sistemas que se automatizan. Ahora empezamos a ser conscientes de muchos de los problemas que empiezan a surgir y probablemente hay un componente regulatorio, por supuesto, del que quizás hablaremos un poco más adelante, pero tiene que haber, a fuerza, tiene que haber un componente de autoconciencia, de autorregulación sobre quienes están desarrollando estas soluciones. Y uno de ellos es el monitoreo constante. O sea, si somos conscientes de que nuestros insumos de datos tienen un sesgo o pueden tener un sesgo, asegúrate que no lo tienen, asegúrate de dado que aquí hay un componente estadístico muy, muy fuerte, de ponderar las entradas de manera que esos grupos no representados adecuadamente no estén sufriendo la prolongación y la magnificación de los sesgos. Creo que ese es un punto muy, muy relevante y requiere de educación, requiere toma de conciencia y requiere de responsabilidad, de autorresponsabilidad, más allá de lo que platiquemos después en el aspecto regulatorio. Claro, sin duda seguimos. Entonces, tenemos un gran trabajo en el punto de hacer conciencia y de hacer comprender a cada usuaria de un dispositivo, todo lo que está entregando a través de ese dispositivo y de una conexión a Internet. Invitamos a la audiencia a comunicarse con nuestros expertos a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y sigamos comentando acerca de riesgos y desafíos de la inteligencia artificial en la privacidad. Ahora quisiera preguntarles, todo esto que está en los dispositivos móviles y parece que está en la vida cotidiana afuera de las universidades, ¿cómo ingresa a las universidades y a la vida educativa? ¿Cuáles son los riesgos de esta inteligencia artificial cuando ahora se combina, por ejemplo, con asistentes virtuales, reconocimiento facial en las clases o seguimiento y trazabilidad en las universidades? Hay universidades que pueden, sobre todo después de la pandemia, se pusieron en marcha muchos dispositivos de seguimiento que, como comentaba Boris al inicio, pueden ayudar y ser una gran fuente de conocimiento para analítica del aprendizaje, pero ¿dónde está el punto en que pueden ser este botín que se mencionaba al inicio? Gina, te daría la palabra, por favor. Sí, me parece que tendríamos que recapitular y qué bueno que lo mencionas, Jackie, porque me parece que tenemos que regresarnos un poquito a la época de la pandemia, ¿no? En las diversas discusiones que he tenido también con otros colegas, comentamos, bueno, ¿qué fue qué es que era? Prácticamente estábamos en un experimento, les comento yo, ¿no? ¿Qué es lo que observábamos en ese momento? Pues sin duda alguna, si no teníamos una conexión con Internet, no podíamos avanzar, ¿no? O sea, en realidad, actividades que de manera previa las hacíamos por gusto, a partir de con la llegada de la contingencia, pues las hacíamos por necesidad. O sea, teníamos que estar conectados, teníamos que estar conectados casi 24/7, veíamos miles de dispositivos al lado de nosotros, veíamos más dispositivos que seres humanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si no hubiéramos tenido esa interconexión, si no hubiéramos generado ese tipo de ecosistemas que en su momento se observaron, no hubiéramos avanzado, ¿no? De hecho, muchos lugares en donde no hay acceso a Internet, hablo específicamente en el caso de México, pues se quedaron retrasados, ¿no? Y a la fecha seguimos viendo todo ese impacto que tuvo el retraso, ¿no? Entonces, así como vamos teniendo ventajas en cuanto a las conexiones que tenemos, pues viene de la mano, es directamente proporcional las desventajas que de alguna manera vamos
van apareciendo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que pues sin duda alguna tenemos, insisto, ecosistemas con características muy particulares. Eso, todas esas interacciones, el hecho de que utilicemos asistentes virtuales, el hecho de que se automaticen todos los procesos, como por ejemplo utilizar reconocimientos faciales, reconocimientos de huella digital, etcétera, pues viene de la mano también le voy a llamar ese espacio que tiene una tercera entidad, lo comentábamos hace un rato, de querer meterse por ahí, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna sí tenemos ventajas, pero la verdad es que el futuro nos alcanzó porque no estábamos en ese momento preparados para utilizar las tecnologías, ¿no? O sea, a diestra y siniestra le dábamos aceptar a todas las aplicaciones que descargábamos con tal de seguir conectados, pero no veíamos, o sea, no veíamos el impacto que eso podía tener, que de alguna manera lo que hacíamos pues era entregarle nuestros datos a terceras entidades que de alguna manera, pues bien lo sabemos, son terceras entidades no deseadas. Entonces me parece que sin duda, insisto, sí hay ciertas ventajas, pero pues tenemos mucha tarea en cuanto a concientización, tenemos mucha tarea en cuanto a diseño de soluciones ad hoc, o sea, pues como que el abanico es amplio. Claro, pues nos quedamos con este tercer observador, ¿verdad? De los datos. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a Diálogos Educativos. Hoy en día, con inteligencia artificial, puede este teléfono celular o puede predecir qué es lo que estoy haciendo diariamente, ya que hoy el uso de los dispositivos móviles implica un riesgo para la protección de los datos personales si no contemplamos un concepto al que yo he llamado higiene digital. Es decir, así como diariamente nos lavamos los dientes, diariamente nos aseamos, diariamente está revisando primero ¿cuánto tiempo pasamos en pantalla? Es más, hagan el ejercicio en casa. ¿Cuánto tiempo pasan semanalmente en pantalla? Se van a sorprender. De acuerdo al INEGI, las y los mexicanos estamos pasando 4.8 horas diarias en pantalla y las y los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, es decir, nuestros colegas universitarios y universitarias, están pasando alrededor de 6.3 horas diarias en pantalla. Es decir, de 3 a 4 meses en el teléfono celular, y eso implica un tratamiento de datos personales, y eso implica que con inteligencia artificial nos puedan inducir qué productos comprar, nos puedan inducir cómo pensar e incluso hasta cómo votar, como sucedió con el caso Cambridge Analytica en el año 2016. Resulta importante tener una legislación fuerte en materia de protección de datos personales. La que tenemos en México es del año 2010, la cual ya presenta un rezago bastante importante, ya que en el año 2010 todavía no se realizaban compras a través de Internet, no se pedía comida a través de Internet y las redes sociales o las principales redes sociales que hoy conocemos probablemente no existían o no se estaban utilizando en México. Vale la pena seguir ejemplos internacionales como Francia, que en el año 2016 publicó la Ley de la República Digital Francesa, o como España en el año 2018 lanza la Ley 3/2018 y la Carta de Derechos Digitales, o la Unión Europea, que desde el 1 de agosto del año 2024 publicó su primera legislación en materia de inteligencia artificial. Entonces resulta importante que toda la región latinoamericana avance y se actualice en materia de protección de datos personales, más hoy en día en que, insisto, gran parte de nuestra información se está conteniendo y se está circulando a través de estos dispositivos móviles. Regresamos a esta conversación sobre los riesgos y los desafíos de la inteligencia artificial generativa en la privacidad y nos quedamos con Gina, que nos estaba comentando esta observación, ¿verdad? ¿Quién observa? Ese tercero observando. Y ahora veíamos en el sondeo
esta parte de que además de sugerencias, de esta recopilación de datos puede llegar hasta la manipulación. José Alberto, por favor, coméntanos cuáles serían estas observaciones que tienes tanto a partir de lo que comentaba Gina como a partir de estas notas del sondeo. Yo creo que es muy importante, es algo que quería enfatizar, porque la primera parte estamos platicando de las responsabilidades y los riesgos de un robo o un uso indebido de esos grandes volúmenes de datos que al final del día eh, podrían detectar nuestro perfil, nuestra personalidad, el concepto puro de privacidad. Y hablamos también de los problemas de, finalmente aquí hay un perfilado y con base en una segmentación y con base en eso entonces empieza a haber una serie de recomendaciones. Esa parte pudiera ser que atractiva, pero en donde nos quedamos es la parte, lo que yo creo que es lo más alarmante. No es solamente que por accidente se roben los datos porque no los cuidaste debidamente, sino porque intencionalmente estamos haciendo lo que no deberíamos hacer con esos datos, ¿no? Ese vinculo la parte ética con la pregunta que nos estás planteando ahora, Jacqueline, y hay cosas aterradoras, hay factores aterradores. En el ejemplo de la pandemia que estaba tocando, bueno, este es un pequeñito accidente. Una organización puso a través de Zoom sensores que están monitoreando las caras de los niños en una escuela primaria para identificar bien intencionados si estaban cansados, si estaban aburridos, si estaban distraídos y poder cambiar la dinámica del proceso de enseñanza. Pero estos niños dejaban prendida la cámara y entonces empezabas a monitorear patrones de comportamiento dentro de su casa que no tenían nada que ver con el proceso educativo. O sea, hay un colateral no intencional, pero es muy importante por falta de educación. Los colaterales intencionales aterradores son los que Arístides estaba mencionando hace un momento, ¿no? La colecta de datos que pudo haber sido cuestionablemente pudo haber sido otorgado Cambridge Analytica o no, y que con base en eso tienes los puntos de personalidad para estar haciendo publicidad no deseada, dirigida y probablemente publicidad hasta tendenciosa, ¿no? Ambigua, falsa. Ese es un punto intencional, un manejo completamente no ético de la información colectada sin consentimiento. Tu punto ahora es el reconocimiento facial, pues sí, qué maravilla, me va a simplificar la vida de muchas maneras, pero la vigilancia casi distópica que está ocurriendo en China, los problemas que hubo en Hong Kong para controlar grupos de oposición y la vigilancia excesiva y equivocada que se está dando hoy en el Reino Unido, que se está dando, bueno, de los que han sido documentados, ¿no? En el Reino Unido y en Estados Unidos son graves. Por lo que comentaba Boris, tú tienes herramientas de reconocimiento facial que no son perfectas, que fueron creadas con entrenamiento, que crean sesgos, pero también cometen errores. Entonces, de repente quedas etiquetado por un error del algoritmo que no es determinista y va a tomar una decisión en una caja negra que no puede ser explicada y que te va a afectar. Entonces, el punto importante aquí, más adelante hablaremos de sesgos de elección, el punto importante aquí es que se liberan estos productos cuando no están adecuadamente probados y se están tomando decisiones de monitoreo, vigilancia y control que son terribles, ¿no? Muchas gracias. Boris, ¿podrías añadir algunas ventajas? ¿Existen algunas ventajas? Hemos visto muchas partes no éticas. ¿Podemos abonar algunas cuestiones que fueran de apoyo? Qué bueno que me preguntas eso. Justamente estaba pensando que qué pesimistas estamos hoy, pero definitivamente juntar lo que es inteligencia artificial con reconocimiento facial y asistentes virtuales que de por sí son parte de inteligencia artificial, pues es una maravilla realmente porque las posibilidades son enormes, ¿no? Ya Pepe nos puso un ejemplo muy interesante. Yo te iba a comentar uno muy parecido que tú sabes que estamos haciendo, que es hacer justamente lo que mencionaba Pepe de capturar mediante dispositivos, las cámaras que tienen los chicos en las clases, las emociones que están teniendo los alumnos durante una clase, que puede ser aburrimiento, que puede ser cansancio, que puede ser felicidad, muy poco lo ves en las clases, en fin,
Y eso pues, te puede servir justamente para hacer un sistema de tutoría inteligente, ¿no? Un sistema en donde, gracias a la recopilación de estos datos, tú puedes retroalimentar al profesor para que cambie sus estrategias o para que adapte sus estrategias de enseñanza tal como lo estaba platicando José Incera. ¿Y qué problema hay relacionado con la privacidad? Bueno, que para entrenar este sistema de tutoría inteligente, tú necesitas muchas imágenes. Necesitas muchas imágenes de chicos que están aburridos, cansados, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es cuando empiezan los problemas de privacidad, porque te dicen los chicos, no tienes derecho a usar mi rostro cansado, fatigado, porque me vas a etiquetar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Primero que nada, bueno, primero es pedirle autorización a los chicos, pero segundo, tú puedes generar con inteligencia artificial generativa chicos que no existen, o sea, puedes generar personas que no existen y ahora sí los pones cansados, aburridos, tristes, enojados, etcétera, etcétera, y no te van a poder culpar de nada porque no estás realmente violando la privacidad de nadie, ¿no? Entonces, hay una cara buena en la combinación de estas cosas que es, por supuesto, maravillosa, y hay una cara mala como la que nos comenta este Pepe, ¿no? Claro, pero y sin duda tenemos que ver ambas caras para tomar decisiones. Creo que eso es muy importante, ponernos muy en lo pesimista y ponernos muy en lo optimista, pero justamente regresaría yo a la parte de los marcos regulatorios. ¿Cómo hacemos para garantizar la privacidad de los usuarios, la transparencia de la que ya ustedes han hablado? ¿Dónde se juntan estos lineamientos y cómo las universidades pueden, quiénes son los encargados de hacer eso antes de que lleguen las innovaciones, estas innovaciones que se plantean? No sé, Gina, quisieras comentarnos acerca de Sí. este punto. Sí, comentaba yo hace un rato que justo estamos en un momento en el que necesitamos, le voy a llamar echar toda la carne al asador, en el sentido de que necesitamos, comentaba yo, el invitar a los colegas, le voy a llamar así, para crear grupos multidisciplinarios, ¿no? Justo estamos hablando de marcos regulatorios, eso significa que necesitamos una visión legal, necesitamos visiones técnicas, necesitamos compenetrar a todas las diferentes disciplinas, hablando en términos de la academia, pues de alguna manera para generar, le voy a llamar un producto. Sin duda alguna, me parece que estamos en un momento en el que la generación, le voy a llamar de la formación, perdón, la formación de recursos humanos altamente especializados en áreas muy particulares viene a colación. Yo pensaría que, pues de alguna manera, es un buen momento para, de igual forma, combinar la academia con la industria. Siempre lo ha habido, pero me parece que estamos en un momento en el cual forzosamente requerimos de que así sea. Entonces, pues sin duda no podemos olvidar, por ejemplo, actualmente tenemos la ley de datos personales, para protección de datos personales. O sea, sí se empiezan a ver esfuerzos. Comentábamos también a su momento, ¿no? O sea, hay vías que ya están muy consolidadas, tecnologías muy consolidadas, estudios, marcos regulatorios muy consolidados, pero de alguna manera cuando los queremos juntar o utilizar en algún otro escenario, como es el caso de lo que comentamos en lo que nos trae a la mesa, la inteligencia artificial, pues es cuando tenemos que agregarle o adicionar o aderezar, no lo sé, pues ciertos parámetros que a lo mejor de manera inicial no se habían considerado, ¿no? Entonces me parece que sí es forzoso que actualmente se tengan diseños de soluciones ad hoc. Comentábamos la parte de formación de recursos humanos altamente especializados, que diseñen soluciones con características muy particulares, que consideren varias aristas y pues sin duda alguna que la solución sea o considere aspectos multidisciplinarios. Me parece que es como la forma en la que pudiéramos abordar este punto para poder dar una solución, comenzar a dar una solución. Claro, y aquí yo regresaría justamente con Boris. Yo sé justamente que se está trabajando en estos sistemas de tutoría inteligente y en esto que propone Gina de los grupos multidisciplinarios. ¿Cómo es esta conversación cuando tenemos que hablar ingenieros con pedagogos para poner inteligencia artificial al servicio, por ejemplo, de la educación, ¿no? ¿Cómo se da esa conversación para hacer esto que dice Gina, un producto
que sirva efectivamente, que tenga esta conciencia ética, Boris? Sí, bueno, primero que nada es un área interdisciplinaria muy rica. En este tipo de proyectos, pues tienes tú que combinar los aspectos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje, justamente con el diseño de sistemas inteligentes para tutoría. Y se hace realmente, yo creo que una área eh, nueva, multidisciplinaria que ha surgido, que está muy cercana pues a esta parte que es la analítica del aprendizaje, ¿no? Eh, Ahora, cuando empezamos a ver cuáles son las susceptibilidades de estos sistemas a la privacidad de datos, pues empezamos a reflexionar cómo evitar que podamos estar infringiendo problemas de este tipo, ¿no? Y aunque, como ya lo comentó Gina y Pepe, tiene que haber marcos regulatorios que gobiernen, digamos, el diseño de estos sistemas y que tienen que ser auditados, porque de nada te sirve que tú firmes un aviso de privacidad si nadie está asegurándose de que se cumpla, ¿no? De nada te sirve decir que tienes transparencia en tu sistema de inteligencia artificial, que es explicable, si no se cumple, tiene que estar auditados, ¿no? Sin embargo, creo que la solución es que en los mismos sistemas, que desarrolles, se tenga la solución, es decir, desde que estás diseñando el sistema, tienes que incorporar no nada más los principios que acabamos de mencionar, principios pedagógicos en este caso, sino principios éticos. Tu mismo sistema de inteligencia artificial ya debe contener en su diseño los mecanismos que te permitan garantizar varias cosas, sobre todo el uso ético de los datos, ¿sí? La transparencia y lo que dije hace un momento, la explicabilidad, es decir, que tú puedas garantizar que la inteligencia artificial está haciendo decisiones de acuerdo a lo que debe hacer. Esa es la mejor forma, es decir, ¿y cómo lo va a hacer con sistemas inteligentes? Es decir, la inteligencia artificial es a la vez el villano, pero es también el que puede salvar el asunto. ¿Sí? Se puede, no hay que, hay que también desmitificar esto, la inteligencia artificial no es mala, ¿no? No es mala, se puede usar para malos propósitos, pero a la vez tiene la capacidad de resolver esas amenazas, ¿sí? Muchas gracias, Boris. Y seguramente José Alberto podrá terminar de equilibrar, ¿verdad? ¿Cuál es este equilibrio que se necesita para lograr que estas herramientas de inteligencia artificial generativa sirvan y se usen con este fin ético, José Alberto? Me encanta escuchar a Boris como un investigador top hablando de estas cosas. Yo creo que así hemos estado procediendo. Es tan fascinante lo que se puede hacer y es tan interesante que nos surge sacarlo adelante y tenemos que dar un paso atrás para no sacarlo adelante porque se puede hacer, sino reflexionar, sí, porque se puede hacer, se debe hacer y bajo qué condiciones. Pero eso da flojera, eso toma tiempo, eso retrasa la publicación o la patente o lo que sea. Pues hay aquí un tema muy importante de responsabilidad. Hablaremos después de marcos regulatorios, pero hay un tema de responsabilidad institucional y individual muy relevante. En prácticamente todos los centros de biotecnología hay comités de ética que te dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer, o con estudios con seres vivos, etcétera, etcétera. En cada vez más universidades hay comités de ética que te permiten o que validan qué tipo de experimentos puedes hacer o no, hasta qué encuestas puedes levantar, qué cuestionarios puedes hacer, pero es muy raro que en un centro de investigación haya un comité de ética que te diga qué experimentos, con qué datos vas a levantar un entrenamiento y qué vas a hacer con esos datos después. Y creo que ese es un componente importante. Boris dice, sí, en el área en la multidisciplinaridad con la que estamos trabajando y desarrollando este tipo de tecnologías, tiene que haber un componente ético, por supuesto que sí. Un componente multidisciplinario es precisamente quien te ayude a frenar lo que crees que quieres hacer o garantice, ponga los controles para que una vez que ese sistema está liberado, no requiera necesariamente un monitoreo permanente. La auditoría es fundamental, pero hay muchos otros componentes metidos ahí atrás. Están haciendo cosas, la inteligencia artificial generativa a la Boris es buena idea, excepto porque hay problemas de demandas ahí, porque también fueron entrenados con datos que quién sabe si
tengan los elementos que deben de tener, pues infinitamente mejor que trabajar con humanos, en el ejemplo que Boris está dando. Pero tienes otros elementos, ¿no? Tienes elementos de privacidad diferencial, tienes algo que se llama inteligencia artificial federada, si es que quieres colectar grandes volúmenes de datos, tienes algunos elementos de incorporación de auditoría ética permanente dentro del mismo sistema y eso es relativamente nuevo y es un elemento que debería estar imbuido en la forma en la manera en la que estamos formando a nuestras nuevas generaciones de investigadores en inteligencia artificial. Déjame cacarear el huevo de nuestras gallinas. Nosotros en el ITAM tenemos 7 materias de tronco que llevan todos los estudiantes de todas las disciplinas y esas son materias de filosofía, estudios generales. Son materias donde vemos los fundamentos filosóficos, las diferentes escuelas de pensamiento. Las últimas materias son mucho más avanzadas a tratar los problemas de la realidad contemporánea y no queremos, o nos duele mucho que nuestros estudiantes las vean como maldita sea, tengo que chutarme este chipote en la carrera porque pues me lo impusieron, ¿no? O sea, es la toma de conciencia de tus decisiones como profesionista y nuestra licenciatura en inteligencia artificial pues es fundamental. Entonces, hemos estado haciendo mucho esfuerzo para que esos temas que se tratan de retos de la sociedad contemporánea estén vinculados con este tipo de reflexiones y problemáticas. Y en nuestra carrera de inteligencia artificial, en nuestra licenciatura en inteligencia artificial, tenemos una materia explícita que se llama inteligencia artificial responsable, inteligencia artificial segura, donde tocamos exactamente esos temas. No seas el súper técnico capaz de dominar los algoritmos, desarrollar modelos sofisticadísimos, sino sé ese súper técnico que sabes que vas a tener una corresponsabilidad total con lo que estás haciendo. Y al menos esa es nuestra apuesta de formación y creo que es fundamental en todos los centros de investigación hacer algo parecido. Claro, por supuesto, esta formación. Y qué bueno, José Alberto, que nos regresas a los estudiantes. Yo quisiera preguntarles en esta ya casi ronda de cierre, ¿cómo podemos como usuarios o como usuarias preguntarnos cosas acerca de cómo se están usando nuestros datos? Ya sabemos que nadie lee los términos y condiciones pie juntillas, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían estas recomendaciones que ustedes podrían dar a la audiencia o a estudiantes en todos los niveles para asegurarse de que los datos que estamos proporcionando sean usados de la mejor manera? ¿Qué podríamos recomendar a nuestra audiencia para verificar, para pensar, para tratar de estar con cada día más conciencia de que estos datos están siendo usados, como ustedes lo han comentado a lo largo de todo este programa? Boris, por favor. Sí, pues mira, ese es un punto muy importante. Creo que todos, por tal de lograr tener la aplicación que queremos, la app más cool que te sirve, a ojos cerrados firmamos los avisos de privacidad y uso de datos, etcétera, etcétera, y nunca volvemos a regresar y a reflexionar qué está pasando realmente con los datos que estamos nosotros mismos subiendo en las aplicaciones, ¿no? Creo que lo que falta es realmente una educación digital. Y lo digo a todos niveles de la población, tenemos una necesidad de educar a nuestra población en términos digitales. Tenemos que enseñarles a toda la gente, desde niños hasta grandes, qué implica todo lo que es los servicios tecnológicos digitales y con especial énfasis en los que están saliendo que usan nuestros datos. Entonces hay un tema muy importante que es la educación digital, en la cual nos deben enseñar justamente lo que estás diciendo, cómo verificar que nuestros datos están siendo bien utilizados y qué riesgos tenemos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Todos vemos, yo creo que, bueno, tenemos a lo mejor algún sistema de streaming de video, ¿sí? Entonces, no sé si puedo decir nombres, pero pues hay muchos servicios de streaming de video en donde implícitamente estamos dando nuestro consentimiento para que el sistema, a través de las películas que vemos, vaya sacando, como ya mencionaron mis colegas, un perfil, ¿no?, de gustos, ¿no? Entonces son los famosos sistemas de recomendación y que después de un tiempo, pues ya te tienen bien catalogado, ya saben tus gustos, ya saben qué películas quieres, etcétera, etcétera, y tú, pues indirectamente estás dando el perfil.
el permiso para que recolecten estos datos y lo puedes agregar con todo lo que se habló de asistentes, tipo Siri, tipo este tipo de cosas, que cada vez que hablas te van recopilando datos, cada vez que mueves algo, navegas, recuperan tus datos y van haciendo un perfil, ¿sí? Y estamos más o menos conformes. ¿Qué tal? ¿Qué tal si en un momento dado, con estas herramientas de reconocimiento facial y te roben algún dato, de repente apareciera en tu pantalla de streaming de video, no nada más qué te gusta, sino tu foto y tus datos? Ahí ya es una cosa muy grave y la frontera entre una cosa y la otra es muy pequeña, ¿sí? Estás consintiendo que recuperen ciertos datos de tus gustos, pero a la hora que te identifican, ya es un problema muy grande. Estos son riesgos muy grandes a los cuales la gente debe estar consciente y no veo otra más que realmente con una educación digital en todos niveles. Muchas gracias, Boris. Educación digital, nos decían en el sondeo higiene digital. 2 minutos, José Alberto, para cerrar con estas recomendaciones, por favor, y después vamos con el cierre de Gina, por favor. No, pues sí, definitivamente educación es fundamental, pero educación no aburrida probablemente. Y también ahí sí tiene que haber un apoyo del gobierno. Ayer platicaba muy rápidamente con alguien de un Uber, ¿no? Que estamos echando pestes de la cantidad de edificios que se están construyendo y a lo mejor de mala calidad. Entonces él me comentaba, pues es que también compramos cochinadas y carísimas. Y yo le decía, bueno, pero no tenemos que ser ingenieros civiles, ¿no? Ahí el punto es quien autoriza la construcción y los permisos y los materiales debe de proteger al ciudadano. Y creo que aquí también estamos en ese tipo de escenario. A mí me gusta mucho lo que está ocurriendo con la Unión Europea, por lo menos en 3 de los elementos relevantes de su nueva ley de inteligencia artificial, porque una es responsabilidad compartida, algo de lo que se estaba sacando la vuelta a todos los que desarrollaban sistemas de inteligencia artificial, modelos de inteligencia artificial. Ahora es responsable quien diseña el modelo, quien desarrolla el modelo y quien lo implementa, ¿no? Quien lo ejecuta. Y ese es un punto importante para no ser tan laxos en qué usamos y cómo lo usamos. Ahí hay un elemento de, oye, si eres súper laxo con esto y no está aprobado y no está auditado, pues posiblemente te caiga una responsabilidad. La otra que me parece muy importante es no a la automatización brutal. Cuando el sistema va a tomar decisiones que van a tener impacto fuerte en tu vida, como posiblemente una contratación o la autorización de un crédito, tiene que haber un humano. Por la falta de transparencia de la que habla Boris, no puede ser que fue con base en los modelos y en el sesgo que tú tengas o no derecho, bueno, acceso a X o Y. Entonces, esos son componentes que desde el gobierno, desde las entidades regulatorias nos van a proteger. Hay documentales fascinantes para hacer conciencia en gente joven y en gente adulta de lo que está ocurriendo hoy con la inteligencia artificial y con la toma de datos. Uno muy popular es El Dilema Social, pues es impresionante, interesantísimo. El que te había comentado sobre reconocimiento facial e inteligencia artificial se llama Sesgo Codificado, y el de Cambridge Analytica se llama el Gran Hackeo, ¿no? Son por 3 de los 4 o 5 documentales muy interesantes, muy entretenidos, que nos van haciendo conscientes y nos van educando en el sentido de lo que comenta Boris. Qué maravilla, nos vamos con esta tarea de 3 documentales y Gina, danos una recomendación de cierre, por favor, para terminar este diálogo educativo. Claro que sí, Jacqueline. Yo me voy a regresar un poquito. Me parece que sin duda alguna, justo hablando de este trabajo complementario, también no podemos dejar de lado el trabajo en casa. ¿Qué es lo que observamos en la actualidad? Pues que el pequeñito, el niño, lo primero que le damos es un iPad, un dispositivo para que se entretenga él solito, ¿no? Desafortunadamente, me parece que también tenemos gran labor en casa, supervisar el uso de las redes sociales, supervisar el uso de Internet, limitar el tiempo que le dedica un pequeñito al uso de este tipo de dispositivos, no lo sé, le voy a llamar regular, si es, a lo mejor es el término correcto, regular de qué hora a qué hora. O sea, me parece que también necesitamos como trabajo directamente desde el hogar. Si lo aprenden en la escuela, eso me parece completamente pertinente, pero pues terminar de complementarlo en casa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que estamos llegando a un momento en el que, y justo lo comentaban mis colegas, pues necesitamos
hacer ciertas modificaciones, me voy a aventar a decirlo, en los planes y programas de estudio desde la educación básica, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya usamos la computadora porque los pequeñitos la utilizan porque la tienen que utilizar, ¿no? Si no la utilizan, se quedan fuera de la clase. Pero no hay una clase que explique exactamente los riesgos, que explique desde pequeñitos, pues que aprendan a leer desde chiquititos, ¿no? Me parece que eso hace falta. Y pues sin duda alguna, insisto, debemos de tener este trabajo complementario, educación, casa, sociedad, le voy a llamar. Entonces, es con lo que yo cerraría yo este fabuloso programa contigo, Jackie. Muchísimas gracias. Entonces, desde casa, revisar qué va a pasar con los planes de estudio. Nos dejan realmente muchísimas tareas y agradecemos que nos hayan compartido de verdad este acompañamiento para entender mejor estos riesgos y desafíos de la inteligencia artificial en la privacidad, y esperamos que la audiencia nos siga acompañando en estos diálogos educativos.